Buenos días, buenas noches a la hora que esté viendo esta expo, pues voy a hablar sobre las vasculitis. Pues tenemos que la vasculitis es un término general para la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, con manifestaciones que varían dependiendo del lecho vascular afectado. Por ejemplo, el sistema nervioso central, corazón, vasos pequeños del intestino, etc. Además de los hallazgos que se refieren a los tejidos específicos involucrados, las manifestaciones clínicas típicamente incluyen síntomas constitucionales inespecíficos y síntomas asociados con inflamación sistémica, como fiebre, mialgias, artralgias y malestar general. Los dos mecanismos patogénicos principales de las vasculitis son inflamación inmunomediada y la invasión directa de las paredes vasculares por patógenos infecciosos. Las infecciones también pueden inducir una vasculitis no infecciosa, por ejemplo, generando complejos inmunes o desencadenando reacciones cruzadas vasculares. En cualquier paciente es fundamental distinguir entre infecciones y mecanismos inmunológicos porque el tratamiento inmunosupresor es adecuado para la vasculitis inmunomediada, pero podría ser contraproducente para la vasculitis infecciosa. También los daños físicos o químicos, por ejemplo, por radiación, traumatismo, mecanismo o toxinas, pueden causar una vasculitis. Esta forma de vasculitis puede observarse en trastornos inmunológicos como el lupus eritematoso sistémico, que se asocia con la producción de autoanticuerpos, las lesiones vasculares, que se parecen a las observadas en trastornos experimentales mediados por complejos inmunes como el fenómeno de Artus y la enfermedad del suero. Pues ahora se presentan varias de las vasculitis mejor caracterizadas y generalmente reconocidas. Tenemos las vasculitis por hipersensibilidad a los fármacos. En algunos casos, por ejemplo la penicilina, los medicamentos actúan al unirse a proteínas extrañas, por ejemplo la streptocinasa. Independientemente, los anticuerpos dirigidos contra las proteínas modificadas por el fármaco o los complejos formados resultantes en formación de complejos inmunes. Tenemos los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, pues muchos pacientes con vasculitis tienen anticuerpos circulantes que reaccionan con antígenos citoplasmáticos de neutrófilos, los ANCAs, que son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra constituyentes, principalmente enzimas, de los gránulos primarios de neutrófilos, monocitos y lisosomas. Son marcadores diagnósticos útiles. Sus títulos generalmente reflejan la gravedad clínica y un aumento en los títulos después de periodos de remisión predice la recurrencia de la enfermedad. Aunque se han descrito varios ANCAs, los más importantes son el antiproteinasa 3, pues que es una enzima de gránulo neutrofílico que comparte homología con varios péptidos microbianos, lo cual puede explicar la generación de antiproteinasa 3. Los PR3 ANCAs están asociados con granulomatosis con poliangitis. Tenemos los antimieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una enzima de los gránulos azurófilos que genera radicales libres de oxígeno. Los MPO ANCAs son inducidos por agentes terapéuticos severos, particularmente propiltiurosilo, utilizado para tratar el hipertiroidismo. Están asociados con poliangitis microscópica y el síndrome de Churg-Strauss. También tenemos los anticuerpos antiendotelio, que estos son anticuerpos dirigidos a las células endoteliales, posiblemente inducidos por defectos en la regulación inmune, pueden predisponer a ciertas vasculitis. Tenemos la arteritis de células gigantes temporal, que esta es una inflamación granulomatosa crónica de arterias de tamaño grande a mediano que afecta principalmente a las arterias de la cabeza. Es la forma más común de vasculitis en adultos mayores en Estados Unidos y Europa, y las arterias temporales no son particularmente vulnerables, pero su nombre se debe a que son las más biopsiadas para el diagnóstico. También puede verse afectadas las arterias vertebrales y oftálmicas, así como la aorta, arteritis aórtica gigante. La afectación
de las arterias oftálmicas puede llevar a pérdida de visión repentina y permanente, por lo que el diagnóstico y tratamiento deben realizarse rápidamente. La patogénesis de esta probablemente ocurre como respuesta inmune mediada por células T contra un antígeno de vaso aún no identificado. Las citocinas proinflamatorias, especialmente factor de necrosis tumoral, y los anticuerpos antiendotelio también contribuyen. La inflamación granulomatosa característica su asociación con ciertos haplotipos del complejo principal de histocompatibilidad, MHC clase II, y la excelente respuesta a los esteroides sugieren una etiología inmune. Una hipótesis es que los vasos en diferentes partes del cuerpo se desarrollan a partir de ángulos embriológicos distintos y por tanto expresan antígenos únicos. Tenemos que su morfología pues es que las arterias afectadas desarrollan un engrosamiento de la íntima, a veces con trombos, que reduce el diámetro del lumen. Las lesiones clásicas muestran inflamación granulomatosa centrada en la membrana elástica interna con fragmentación de la membrana. Hay un infiltrado de linfocitos TCD4 más de CD8 y macrófagos. Células gigantes multinucleares se observa en el 75% de las biopsias adecuadas, aunque pueden estar ausentes. Tenemos que las características clínicas, pues tenemos que esta arteritis es rara antes de los 50 años. Pues los síntomas pueden ser muy vagos y constitucionales: fiebre, fatiga, pérdida de peso, o pueden involucrar dolor facial o cefalea, más intensos a lo largo del trayecto de la arteria temporal superficial, que puede doler a la palpación. Los síntomas oculares relacionados con la afección de la arteria oftálmica aparecen abruptamente aproximadamente el 50% de los pacientes. Estos van desde diplopía hasta pérdida completa de visión. El diagnóstico depende de la biopsia y confirmación histológica. Sin embargo, debido a que la arteritis de células gigantes puede ser extremadamente focal dentro de una arteria, una biopsia adecuada requiere al menos un segmento de 1 centímetro. Incluso si un resultado negativo no excluye el diagnóstico. Los corticosteroides o terapias antifactor necrosis tumoral suelen ser efectivos. Tenemos la arteritis de Takayasu, que esta es una vasculitis granulomatosa de vasos medianos y grandes caracterizada principalmente por alteraciones oculares y debilitamiento marcado de los pulsos en las extremidades superiores, de ahí el nombre de enfermedad sin pulso. Se manifiesta con engrosamiento fibroso transmural de la aorta, particularmente el arco aórtico y los grandes vasos adyacentes. Aquí tenemos la morfología, que es de lo que estoy hablando, con un estrechamiento severo de los vasos principales. Comparte muchas características con la arteritis de células gigantes, incluyendo hallazgos clínicos e histológicos. Sin embargo, la distinción se basa en la edad del paciente. Mayores de 50 años suelen diagnosticarse con arteritis de células gigantes, mientras que menores de 50 años con arteritis de Takayasu. Aunque asociada tradicionalmente con la población japonesa y ciertos haplotipos de antígenos leucocitarios humanos, tiene una distribución global. Es probable que tenga una etiología autoinmune. Pues tenemos que esta se va a involucrar en el arco aórtico. En 1/3 de los pacientes también afecta el resto de la aorta y sus ramas. Con afectación de arterias pulmonares en la mitad de los casos, también pueden afectarse en las arterias coronarias y renales. Hay engrosamiento irregular de la pared del vaso con hiperplasia de la íntima cuando se afecta el arco aórtico. La luz de los vasos puede estar marcadamente estrechada o incluso obliterada. Este estrechamiento explica la debilidad de los pulsos periféricos. Histológicamente, los cambios van desde infiltrados mononucleares adventiciales con inflamación perivascular de los vasos basa hasta inflamación mononuclear intensa en la media. También se observa inflamación granulomatosa con células gigantes y necrosis parcheada. Bueno, tenemos que las características clínicas también suelen ser inespecíficas, incluyendo fatiga, pérdida de peso y fiebre. A medida que progresa, los síntomas vasculares aparecen y dominan el cuadro clínico, incluyendo presión arterial reducida y pulsos débiles en extremidades superiores, alteraciones oculares, pérdida visual, hemorragia retiniana, ceguera total y déficits neurológicos. La afectación de la aorta descendente puede llevar a claudicación en las piernas. La afectación pulmonar puede causar hipertensión pulmonar. La afectación de arterias coronarias puede causar un infarto de miocardio. Y las renales pueden llevar a hipertensión a la mitad de los pacientes. Ahora tenemos la poliarteritis nudosa, PAN, que esta es una vasculitis sistémica de arterias pequeñas o medianas que típicamente afecta
los vasos renales y viscerales, pero no afecta a la circulación pulmonar. No se asocia con ANCAS, pero 1/3 de los pacientes con PAN tiene hepatitis B crónica, lo que lleva a la formación de complejos de antígenos de superficie contra hepatitis B, igual que antígenos, que se depositan en los vasos afectados. La causa permanece desconocida en la mayoría de los casos. Las manifestaciones clínicas resultan de isquemia e infarto de tejidos y órganos afectados. Tenemos que la morfología del PAN se asocia con inflamación transmural segmentaria necrótica de arterias pequeñas a medianas, a menudo con aneurismas superpuestos y o trombosis. Los vasos renales, hepáticos y gastrointestinales están involucrados en orden descendente de frecuencia. Las lesiones usualmente afectan solo parte de la circunferencia del vaso con predilección por puntos de ramificación, y la perfusión alterada de las parénquimas distales a las lesiones produce ulceraciones, infartos, atrofia isquémica o hemorragia. Durante la fase aguda hay inflamación transmural de la pared arterial con un infiltrado mixto de neutrófilos, eosinófilos y células mononucleares, frecuentemente acompañado de necrosis fibrinoide y trombosis luminal. Bueno, tenemos que las características clínicas, pues el PAN afecta principalmente a adultos jóvenes, pero puede ocurrir en todos los grupos etarios. El curso es frecuentemente recidivante y episódico, con largos intervalos libres de síntomas. Debido al que el compromiso vascular es ampliamente disperso, los signos y síntomas pueden ser muy variables. La presentación típica pues incluye alguna combinación de hipertensión rápidamente progresiva debido al compromiso renal, dolor abdominal y heces con sangre, causadas por lesiones gastrointestinales vasculares, mialgias difusas y neuropatías periféricas, predominante afectando nervios motores. Tenemos ahora la enfermedad de Kawasaki, que esta es una enfermedad febril aguda, usualmente autolimitada de la infancia y niñez, asociada a vasculitis de arterias de tamaño mediano a grande. El 80% de los pacientes tienen menos de 4 años. Su importancia clínica proviene de la afectación de las arterias coronarias. La arteritis coronaria, puede llevar a aneurismas que se rompen o trombosan, causando un infarto de miocardio. Bueno, me pasé la morfología, pues esta se parece a la del PAN, pero pues en esta hay un infiltrado inflamatorio transmural denso, aunque la necrosis fibrinoide es menos prominente. En las características clínicas tenemos que pues típicamente se presenta conjuntivitis, eritema oral y ampollas, edemas en manos y pies, eritema de palmas y plantas, una erupción descamitiva y linfadenopatía cervical. Tenemos ahora la poliangeitis microscópica, que esta es una vasculitis necrosante que generalmente afecta a capilares, así como arteriolas y vénulas pequeñas. A diferencia del PAN, todas las lesiones de la poliangeitis microscópica tienden a ser en la misma etapa en cualquier paciente dado, lo que sugiere un solo episodio de activación inmunitaria o de depósito de complejos inmunes. En su patogenia tenemos que en algunos casos las respuestas inmunitarias a antígenos como fármacos, por ejemplo la penicilina, microorganismos, por ejemplo el Streptococcus, proteínas heterólogas u otras proteínas tumorales han sido implicadas. Estos pueden provocar depósitos de complejos inmunes o desencadenar respuestas inmunes secundarias, por ejemplo desarrollo de ANCAs, que son patogénicas. En la mayoría de los casos se asocia con MPO ANCA, que el reclutamiento y activación de neutrófilos dentro de los lechos vasculares afectan probablemente de las manifestaciones de la enfermedad. Tenemos que la morfología se caracteriza por una necrosis fibrinoide segmentaria de la media con lesiones necrotizantes transmurales focales. La inflamación granulomatosa está ausente. Estas lesiones se asemejan a la del PAN, pero típicamente afectan de tamaño mediano y pequeño. En consecuencia, las arterias macroscópicamente afectadas son poco comunes. Tenemos que en características clínicas, dependiendo del vaso afectado, pueden ser mayores, incluyen hemoptosis, hematuria y proteinuria, dolor o sangrado intestinal, dolor muscular o debilidad y púrpura cutánea palpable. Con excepción de quienes desarrollan afectación renal o cerebral, la inmunosupresión induce remisión y mejora notablemente la supervivencia a largo plazo. Ahora vamos a hablar sobre la granulomatosis con poliangeitis, que esta pues se caracteriza por una triada de granulomas necrotizantes agudos del tracto respiratorio superior, oído, nariz, senos paranasales, garganta, o del tracto respiratorio inferior, pulmón o ambos.
Necrosis o vasculitis granulomatosa que afecta vasos de pequeño mediano tamaño, por ejemplo capilares, vénulas, arteriolas y arterias, mayormente en los pulmones y vías respiratorias superiores. Y tenemos la glomerulonefritis necrotizante local. Tenemos que la patogenia pues probablemente representa una forma de hipersensibilidad mediada por células T a una respuesta inmune a agentes microbianos o ambientales inofensivos. También se apoya en presencia de granulomas y una respuesta dramática a la terapia inmunosupresora. Y pues los PR3 ANCAs que están presentes en el 95% de los casos. En la morfología tenemos que las lesiones del tracto respiratorio superior van desde sinusitis inflamatoria con granulomas mucosos u ulceraciones de la nariz, paladar o faringe, rodeadas de granulomas con patrones geográficos de necrosis central y vasculitis asociadas. En sus características clínicas, pues se ven más afectados los hombres que mujeres, con una edad promedio de 40 años. Las características clínicas incluyen neumonías bilaterales con lesiones cavitarias de un 95%, sinusitis crónica de un 90%, ulceraciones mucosas de la nasofaringe con un 75% y enfermedad renal en un 80%. También pueden ocurrir erupciones, mialgias, afectación articular, neuritis y fiebre. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Churg-Strauss, que es también llamado granulomatosis alérgica y angitis, que es una vasculitis necrotizante de pequeños vasos asociada clásicamente con asma, rinitis alérgica, infiltrados pulmonares, hematofilia periférica, necrosis extravascular en granulomas, etc. Pues tenemos que de esta la afectación cutánea con púrpura palpable, el sangrado gastrointestinal y la enfermedad renal, principalmente glomerulonefritis focal y segmentaria, son las principales asociaciones. Se cree que este síndrome es consecuencia de una hipersensibilidad a algún estímulo ambiental normalmente inofensivo y están presentes los MPO ANCAs, y las lesiones vasculares difieren de las del PAN o de la polangeitis por la presencia de granulomas y eosinofilia. Tenemos ahora la tromboangeitis obliterante, la enfermedad de Buerger, que esta se caracteriza por inflamación segmentaria, trombótica, aguda y crónica de arterias de tamaño mediano y pequeño, especialmente de las arterias tibial y radial, que a menudo conduce a una insuficiencia vascular típicamente de las extremidades, pues es más exclusivo en fumadores y puede que ocurre antes de los 35 años. Su patogenia, pues una relación fuerte con el consumo de cigarrillos, implica que sea un efecto citotóxico idiosincrático directo sobre las células endoteliales, causando por algún componente del tabaco o una respuesta inmune a los mismos agentes que han modificado las proteínas de la pared vascular. Tenemos en su morfología que los vasos afectados en la tromboangeitis obliterante muestran inflamación aguda y crónica acompañada de trombosis luminal. El trombo puede contener microabscesos compuestos por neutrófilos rodeados por inflamación granulomatosa. El trombo puede organizarse y recanalizarse. En las características clínicas tenemos que las primeras incluyen el fenómeno de Raynaud, que veremos más adelante, el dolor en reposo, dolor inducido por el ejercicio y flebitis superficial migratoria, inflamación venosa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la vasculitis asociada a otros trastornos no infecciosos, que la vasculitis que se asemejan a la vasculitis por hipersensibilidad o PAN clásica a veces están asociadas a otros trastornos como artritis reumatoide, lupus, malignidad o enfermedades sistémicas. La vasculitis reumatoide ocurre predominantemente en el contexto de artritis reumatoide severa de larga duración, afectando principalmente arterias de tamaño pequeño y mediano. Tenemos que la vasculitis infecciosa puede ser por algún patógeno, bacterias u hongos, en particular especies de Aspergillus o Mucor. Puede formar parte de una infección localizada de tejidos, por ejemplo, alguna neumonía bacteriana o infecciones adyacentes a abscesos. Las infecciones vasculares pueden debilitar las paredes arteriales y culminar en aneurismas micóticos. Tenemos ahora los trastornos de hiperreactividad de los vasos sanguíneos. Tenemos el fenómeno de Raynaud, que resulta de una vasoconstricción exagerada de arterias y arteriolas en respuesta al frío o emociones. Afecta comúnmente a las extremidades, particularmente de pies y manos, pero también puede involucrar nariz, lóbulos de las orejas o labios. La reducción del flujo induce palidez paroxística y en casos severos cianosis. Pues hay cambios de color rojo, blanco y azul desde proximal a distal,
correlacionados con vasodilatación, vasoconstricción central y cianosis distal respectivamente. Pues este fenómeno puede ser primario y secundario. El primario afecta del 3 al 5% de la población. En mujeres jóvenes tiende a ser simétrico y no progresa en gravedad. Y el secundario se debe a insuficiencia vascular o como un lupus o una esclerodermia, una enfermedad de Werger o aterosclerosis. Este tiende a ser asimétrico y empeora progresivamente en extensión a gravedad. Se me pasó decir que pues en la imagen A es palidez bien demarcada de los dedos por cierre de arterias digitales y en el B es cianosis de los dedos. Tenemos ahora y por último el vasoespasmo de los vasos miocárdicos, que pues la constricción excesiva de arterias o arteriolas puede causar isquemia y un vasoespasmo persistente incluso puede provocar infarto de miocardio, además de la hiperreactividad intrínseca de las células musculares lisas. Pues puede ser por agentes endógenos, epinefrina, exógenos como cocaína, y pues el estrés psicológico extremo y la liberación de catecolaminas asociada también pueden conducir a un vasoespasmo patológico. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.